Este es un amigo de verdad, exclamó Elena resplandeciente de alegría, tocando otra vez el brazo de Bilibín. Pero el caso es que los quiero a los dos y no quisiera hacerlos sufrir. Daría la vida por hacerlos dichosos. Bilibín se encogió de hombros, demostrando con este gesto que él no podía hacer nada contra aquello y pensó que Elena tenía una verdadera vocación de esposa, puesto que demostraba sentirse capaz de casarse con aquellos dos hombres teniendo ya un marido. ¿Y qué dice su marido a todo esto? Preguntó, convencido de que su reputación de hombre espiritual le permitía hacer aquella pregunta ingenua. ¿Consciente de ello? Ah, me quiere tanto, contestó Elena, que creía a pie juntillas en el amor de Pedro. Me quiere tanto que por mí hará todo lo que sea preciso. Bilibín enarcó las cejas para subrayar las palabras que preparaba. ¿Hasta el divorcio? Elena se echó a reír. Entre las personas que se permitían dudar de la legalidad del matrimonio estaba la madre de Elena, la princesa Kurain. Siempre había estado celosa de su hija y ahora que sus deseos estaban a punto de verse satisfechos, la princesa no podía dominar aquel sentimiento. Preguntó a un religioso ruso si el divorcio era posible y si su hija podía casarse otra vez no habiendo muerto su marido. El religioso aseguró que aquello no podía ser de ninguna manera y con gran alegría por parte de ella le enseñó el texto del Evangelio donde se establece categóricamente la imposibilidad de contraer nuevo matrimonio mientras el otro cónyuge vive. Armada con esos argumentos que le parecían indiscutibles, la princesa fue a ver a su hija una mañana muy temprano para encontrarla sola. Después de enterarse de todas las objeciones que le hizo su madre, Elena sonrió dulcemente y un poco burlonamente. Lo dice muy claro, afirmó la vieja princesa. Cualquiera que se case con una mujer divorciada. Mamá, no digas tonterías, tú no entiendes nada de eso, contestó Elena hablando en francés porque en lengua rusa su caso le parecía más complicado. Mi situación me impone unas obligaciones que conozco perfectamente. Pero, hija, mamá, ¿cómo no comprendes que el Santo Padre puede conceder una dispensa? En aquel momento entró la señorita de compañía de Elena para decirle que Su Alteza el Príncipe estaba en el salón y que deseaba verla. Dígale usted que no puedo salir. Estoy furiosa contra él porque ha faltado a su palabra. Condesa, tenga usted piedad de un pecador, exclamó entrando en la habitación un joven rubio. La vieja princesa se levantó respetuosamente e inició una reverencia. El joven no le hizo ningún caso. Entonces la princesa saludó con un gesto a su hija y se dirigió hacia la puerta. No, ella tiene razón, murmuró cuando hubo salido, sintiendo que sus convicciones se venían abajo ante aquella inesperada visita de Su Alteza. Ella tiene razón, pero ¿cómo es que cuando nosotras éramos jóvenes no lo sabíamos? Y tan sencillo como era. A primeros de agosto la situación de Elena se había aclarado por completo. Escribió a su marido que según ella la quería mucho y en la carta le anunció su intención de casarse con N y su conversión. Le pedía que cumpliera todas las formalidades necesarias para obtener el divorcio, de acuerdo con las explicaciones que le daría el portador de la carta. Ruego a Dios que os tenga bajo su santa y poderosa guarda, terminó diciendo Elena. Esta carta llegó a casa de Pedro cuando él se encontraba en el campo de Borodino. Capítulo octavo. Hacia el final de la batalla de Borodino, Pedro, después de abandonar por segunda vez la fortificación de Reyevski, se dirigió con un nutrido grupo de soldados a través de los bosques hacia Ñaxcobo y luego a la ambulancia, pero al ver la sangre, al oír los gritos de dolor y los gemidos de los heridos, huyó más lejos, mezclándose con los soldados. Con toda la fuerza de su alma no deseaba más que una cosa, huir cuanto antes de la horrible impresión de aquel día, volver a su vida habitual y dormirse tranquilamente en su habitación, acostado en su cama. Comprendía que únicamente cuando se hallase de nuevo en las condiciones normales de vida podría entender todo lo que había visto y oído. Sin embargo, aquellas condiciones ordinarias de vida le fallaron. Por el camino que seguía no silbaban las balas ni las granadas, pero todo era igual que en el campo de batalla, las mismas caras de dolor, atormentadas y a veces horriblemente desfiguradas, la misma sangre, los mismos capotes y hasta la misma descarga de la fusilería, a pesar de oírse lejanas, mantenía viva la impresión de la lucha. Por otra parte, el calor y el polvo asfixiaban a los fugitivos. Unas 3 verstas más allá, por la carretera principal de Mojaik, Pedro se sentó al borde del camino, oscurecía y el estruendo de los cañones empezaba a calmarse.
Pedro se tendió en el suelo y permaneció mucho rato en aquella postura mirando las sombras que pasaban por delante de él en la oscuridad. A cada instante le parecía que una bala de cañón iba a caerle encima con su ruido espantoso. Entonces se apoderaba de él un temblor convulsivo. No se dio cuenta de que el tiempo pasaba. A medianoche, 3 soldados que habían recogido unas ramas se instalaron cerca de él y encendieron una hoguera, mirándolo con desconfianza. Cuando tuvieron el fuego encendido, pusieron sobre las brasas una olla con pan tostado y manteca. El olor agradable de la sopa se confundía con el del humo. Pedro se levantó suspirando. Los soldados comían sin hacerle caso y hablaban entre ellos. De pronto uno le preguntó: ¿quién eres? Con esta pregunta seguramente quiso expresar lo mismo que pensaba Pedro. Es decir, si quieres comer te daremos nuestra sopa, pero tienes que decirnos si eres uno de los nuestros. Yo, murmuró Pedro sin saber qué decir. Sentía la necesidad de disimular todo lo posible su posición social a fin de estar más cerca de los soldados para que pudieran comprenderle. Hablando francamente, dijo: soy un oficial de la milicia, pero mi destacamento no se encuentra aquí. Vengo de la batalla y he perdido mis hombres allá abajo. Malo, contestó uno de los soldados. Los demás callaron entristecidos. Come algo, dijo el que había hablado, y le dio a Pedro su propia cuchara de madera, limpiándolo antes con la lengua. Pedro se sentó junto al fuego y se puso a comer, metiendo la cuchara en la olla. Tenía la sensación de no haber comido nunca nada tan bueno, mientras se agachaba ávidamente sobre la olla sacando grandes cucharadas de sopa que engullía sin respirar. Tenía la cara iluminada por la hoguera y los soldados lo miraban en silencio. ¿Y a dónde piensas ir ahora?, le preguntó uno de los soldados. A Mojaik. ¿Eres un señor entonces? Sí. ¿Y cómo te llamas? Pedro Kirilovich. Pues bien, Pedro Kirilovich, te acompañaremos. En la densa oscuridad, Pedro y los soldados emprendieron el camino de Mojaik. Cuando llegaron a aquel pueblo, los gallos cantaban. Empezaron a subir la abrupta pendiente, fatigados, extenuados. Pedro se olvidó completamente de que su posada se hallaba al principio de la pendiente y pasó por delante de su alojamiento sin detenerse. Estaba tan desconcertado que, si no hubiera encontrado un rato después a su lacayo que había ido a buscarle al pueblo y que regresaba a la posada, no se hubiese acordado de dónde tenía que ir. El lacayo reconoció a Pedro con el sombrero que se distinguía en la oscuridad por su blancura. Excelencia, exclamó el lacayo, estábamos ya desesperados. ¿Por qué va usted a pie? ¿A dónde quiere ir? Venga usted conmigo, excelencia. Ah, sí, murmuró maquinalmente Pedro. Los soldados se detuvieron. Vaya, ya has encontrado los tuyos, dijo uno. Bueno, pues adiós, exclamó otro. Adiós, Pedro Kirilovich, repusieron los demás. Adiós, dijo Pedro, siguiendo a su lacayo hacia la posada. Rebuscó en sus bolsillos con la intención de darles un poco de dinero, pero una voz interior le replicó que no era preciso y que no debía hacerlo. Todas las habitaciones de la posada estaban ocupadas. Pedro salió al patio y se acomodó en su coche tapándose la cabeza con una almohada. Capítulo 9. Apenas reclinó la cabeza sobre los almohadones, Pedro sintió que le invadía el sueño. Sin embargo, de repente, con una claridad que parecía la realidad misma, oyó el estruendo de los cañonazos, los gemidos, los gritos, los estallidos de los obús, respiró el olor de la sangre y de la pólvora, y el sentimiento del temor a la muerte se apoderó de él. Asustado, abrió los ojos y sacó la cabeza por encima de la capota del coche. En el patio todo estaba quieto y tranquilo, y tan solo un asistente que hablaba con el portero se paseaba por delante de la puerta. Sobre el tejado del pórtico unos palomos se asustaron con el ruido que hizo Pedro al incorporarse. Por todo el patio se extendía aquel olor pacífico, agradable para Pedro. En aquel momento el olor a posada, a heno, a corral y a alquitrán. Por entre las dos alas del tejado del pórtico se veía el cielo puro, estrellado. Gracias a Dios que se ha acabado esa terrible pesadilla, murmuró Pedro para sus adentros, escondiendo otra vez la cabeza entre los almohadones. Ah, qué horrible es el miedo, qué vergüenza haberme sentido tan cobarde, y ellos siempre tan serenos, tan firmes, tan tranquilos hasta el final. Ellos, en el pensamiento de Pedro, eran los soldados, los que habían tomado parte en el combate, como aquellos que le habían dado de comer y como aquellos otros que rezaban ante los íconos. Ellos, aquellos seres desconocidos que no sabía quiénes eran hasta aquel momento, se destacaban netamente en su pensamiento de entre todas las demás personas que había conocido hasta entonces. Ser soldado, un simple soldado, siguió diciéndose interiormente, entrar a formar parte de esta vida en común y
penetrarse de los sentimientos que los hacen ser como son. Pero, ¿cómo es posible sustraerse al lastre superfluo y diabólico de nuestra manera de ser interior? Hubo un tiempo en que pude hacerlo. Logré separarme de mi padre como quería, aún después del desafío con Dolokhov hubiera podido ser enviado a un regimiento. Y la imaginación de Pedro buscó la comida en el club durante la cual había provocado a Dolokhov y a su amigo Osip Alexievich, y los ratos pasados con él abocó una reunión celebrada en el club inglés en la que otro amigo suyo muy querido presidía la mesa. Era él, sí, era su bienhechor. Pero ha muerto, murmuró Pedro. Ha muerto, pero yo no sabía que aún estaba vivo. ¿Cómo sentí que se hubiera muerto? ¿Cómo me gustaría verlo vivo otra vez? A un lado de la mesa, Anatolio Dolokhov, Nevsky, Denisov y los demás, todos ellos sentados en fila. En su evocación, la categoría de estos hombres estaba bien definida para Pedro, tan definida como la de los hombres que habían tomado parte aquel día en la batalla. Y aquellos hombres, Anatolio Dolokhov y los demás, cantaban a través, sin embargo, de sus cantos, oía la voz del bienhechor que hablaba sin cesar, igual que aquel incesante fragor del campo de batalla, pero su voz era agradable y tranquilizadora. Pedro no entendía lo que decía el bienhechor, pero sabía que hablaba del bien, de la posibilidad de que los hombres fuesen buenos, y por todas partes los hombres que habían luchado en Borodino acudían al lado del bienhechor, y en sus rostros se reflejaba una expresión sencilla, buena, decidida, pero no miraban a Pedro, no lo conocían. Pedro quiso hablarles y se levantó, pero sintió un frío agudo en las piernas. Avergonzado de su debilidad, se echó una manta sobre las piernas que, en efecto, salían fuera de la capota del coche. Mientras se tapaba, abrió los ojos y se dio cuenta de que había soñado. Vio el mismo tejado y las mismas estacas del patio que había visto al entrar, pero ahora era todo de un color azulado más claro y por todas partes se veían gotas de rocío o de hielo. Ya viene el día, murmuró encogiendo sus miembros entumecidos, pero esto no es todo. He de acabar de escuchar y de comprender las palabras del bienhechor. Se cobijó otra vez debajo de la capota, pero ya no vio la imagen de su bienhechor. De todo aquello no quedaba más que ideas expresadas con palabras, ideas emitidas por alguien, o tal vez el fruto de su propia concepción de la vida. Más tarde, al recordar aquellas ideas, incluso pensando que podían haber sido provocadas por los acontecimientos de la jornada, Pedro estuvo convencido de que procedían de alguien que se las había inculcado. Nunca había podido, estando despierto, conseguir y expresar aquellos pensamientos. La obra más difícil es la sumisión de la libertad del hombre a las leyes de Dios. Le pareció que le había dicho aquella voz: lo más sencillo es la obediencia a Dios. Es imposible apartarse de él, y ellos se caracterizan por su sencillez. Ellos no hablan, pero obran. La palabra pronunciada es de plata, pero la palabra no pronunciada es de oro. El hombre no puede decir nada mientras teme la muerte. El que no la teme lo consigue todo. Si el hombre no sufriera, no se conocería. Lo verdaderamente difícil consiste en saber reunir en el alma la significación de todo. Pedro meditaba sobre estas palabras que aún resonaban en sus oídos como si efectivamente hubieran sido pronunciadas. Reunirlo todo, explicó dirigiéndose a aquel ser imaginario que le inculcaba aquellas ideas. No, no es posible reunir la significación de todas las cosas, pero lo que sí es posible es poner de acuerdo todos los pensamientos. Sí, hay que ponerlos de acuerdo, ya es hora de ponerlos de acuerdo. Hay que enganchar, excelencia, dijo alguien, ya es hora de enganchar. La voz del lacayo despertó a Pedro. El sol caía a plomo sobre el patio. Pedro miró a su alrededor extrañado y vio que al lado del pozo unos soldados abrevaban a unos caballos flacos y derrengados. Del patio salieron algunos carros. Pedro se volvió asqueado y cerrando los ojos se dejó caer otra vez sobre los almohadones del carruaje. No, esto no es posible, se dijo, no lo quiero. Lo que quiero es ver y comprender. Quiero comprender lo que me ha sido revelado en sueños. Un segundo únicamente y lo comprenderé todo. Pero, ¿qué he de hacer? Poner todas mis ideas de acuerdo. Me horroriza pensar que toda la importancia de lo que he visto en sueños puede quedar destruida. El lacayo, el cochero y el portero explicaron a Pedro que había llegado un oficial con una noticia de que los franceses avanzaban hacia Mojaí y que los rusos se retiraban. Entonces se levantó y ordenó que engancharan y que los fueran a buscar a la salida del pueblo. Entre tanto quería atravesar el pueblo a pie. Las
tropas evacuaban Mojahid, dejándose allí cerca de 10.000 heridos. Veíase en los patios y por las ventanas de las casas. Algunos se aglomeraban por las calles, fuera, cerca de los carros destinados a la recogida de heridos, y oían gemidos, invectivas y golpes. Pedro ofreció su coche a un general herido que era amigo suyo y lo llevó hasta Moscú. Durante el viaje, Pedro se enteró de la muerte de su cuñado y del príncipe Andrés. Capítulo 10. Llegó a Moscú el día 30, cerca de las murallas, y encontró al ayudante de campo del conde Rostopchín. Le hemos buscado por todas partes, dijo el ayudante. El conde le necesita para un asunto importante y ruega que vaya usted enseguida a su casa. Se trata de un asunto muy urgente. Pedro, sin pasar por su casa, se dirigió a la residencia del general gobernador. El conde Rostopchín había llegado aquella misma mañana de su villa de Sokolniki. La antesala y la sala de recibir del conde estaban llenas de funcionarios que habían sido llamados o que acudían a recibir órdenes. Vasilchikov y Platov ya habían visto al conde y le habían dicho que era imposible defender Moscú y que la ciudad sería tomada. Esta noticia había sido ocultada a la población, pero los funcionarios y los jefes de las diversas administraciones sabían ya que en Moscú sería abandonado al enemigo, como lo sabía el conde Rostopchín, y todos, para rehuir su personalidad, iban al general gobernador que tenían que hacer, a preguntar al general gobernador qué tenían que hacer en sus respectivas oficinas. En el momento en que Pedro entró en la casa, un correo militar salía de hablar con el conde. A las preguntas que se le dirigieron mientras atravesaban la sala, el correo contestó con un gesto desesperado. Mientras aguardaba a que el conde le recibiera, Pedro miró con ojos cansados a los funcionarios viejos y jóvenes, civiles y militares, importantes o no, que también aguardaban en la sala. Todos parecían inquietos y disgustados. Pedro se aproximó a un grupo en el que había un amigo suyo. Después de saludarle, los componentes del grupo continuaron su conversación. Mandarlo allí y luego hacerlo volver no sería ninguna desgracia, pero en una situación como la presente es imposible responder de nada, decía uno. El caso es que él escribe todavía, replicó otro señalando un papel que tenía en la mano. Esto era otra cuestión, es necesario para el pueblo, repuso el que había hablado primero. ¿Qué es esto?, preguntó Pedro. Es otro cartel. Pedro lo tomó y leyó. El Serenísimo, para reunirse más pronto con las tropas que van a su encuentro, se ha acercado a Mojahid y se ha instalado en una fuerte posición de la cual el enemigo no podrá arrojarle con facilidad. Desde aquí han sido enviados 48 cañones con las municiones correspondientes y el Serenísimo dice que defenderá Moscú hasta derramar la última gota de su sangre y que está dispuesto a luchar hasta en las calles. No hagáis caso, hermanos míos, si las cancillerías han cerrado sus puertas, pues era necesario protegerlas. A los malhechores les ajustaremos nosotros las cuentas con nuestras propias fuerzas. Cuando llegue el momento necesitaremos jóvenes de la ciudad y del campo. 2 días antes haré un llamamiento. Ahora aún no es necesario y por esto me callo. Las hachas servirán, las lanzas cortas también nos prestarán un buen servicio y los ganchos y las horquillas de 3 puntas nos irán magníficamente. Un francés no es más pesado que una gavilla de trigo. Mañana, después de comer, acompañaré al ícono Isberkaya al hospital de Catalina para visitar a los heridos. Bendeciremos el agua y así se curarán más deprisa. Yo por ahora me encuentro muy bien. Tenía un ojo malo y ahora veo con los dos. A mí me han dicho unos militares que es imposible luchar, dijo Pedro. Precisamente estábamos hablando de esto, le replicó el funcionario que había hablado primero. ¿Y qué quiere decir esto de que tenía un ojo malo y ahora ve con los dos? El conde tenía un orzuelo, dijo el ayudante de campo sonriendo, y se inquietaba mucho cuando le decíamos que el pueblo venía a preguntar por él. Y deseando cambiar de conversación, se dirigió directamente a Pedro. Y bien, conde, por aquí se ha dicho que tenía usted disgusto de familia, que la condesa, su esposa. No sé nada de ella, repuso Pedro con indiferencia. ¿Qué es lo que se dice? Ah, no haga caso usted, se inventan tantas cosas. Yo he dicho únicamente que por aquí la gente habla, pero vamos a ver qué es lo que habla la gente. Se dice que la condesa, su esposa, se prepara para marcharse al extranjero. Seguramente deben ser fantasías. Es posible, contestó Pedro mirando distraídamente a su alrededor y señalando a un viejo no muy alto, con una barba larga, unas cejas blancas como la nieve y muy encarnado de cara, que llevaba una blusa azul muy limpia, preguntó: ¿quién es aquel?
Aquel es un comerciante, mejor dicho, es el dueño de un restaurante, un tal Verachagin. ¿No ha oído hablar usted del asunto de la proclama? Ah, es Verachagin, dijo Pedro mirando la cara firme y tranquila del viejo que no se parecía en nada a la del traidor. No es él, este es el padre del autor de la proclama. El hijo está en la cárcel y parece que no le va a ir muy bien. Un viejo con una condecoración y la estrella y un funcionario alemán que también llevaba una condecoración se acercaron al grupo. ¿Sabéis? Dijo el ayudante de campo. Es una historia muy complicada. Esta proclama apareció hace cosa de unos meses y el conde dispuso que se abriera una información. Gabriel Ivanovich fue el encargado de hacerlo. La proclama había pasado por 63 manos. Llegaba a casa de alguien quien os ha facilitado esta proclama, fulano de tal, iba a casa de aquel fulano de tal. ¿De dónde habéis sacado esta proclama? Fulano de tal. Y así se llegó hasta Verachagin, un modesto comerciante. Le preguntaron también quién se le había dado y lo mejor del caso es que nosotros lo sabíamos. No podía habérsela dado más que el director de correo, pero por lo visto se habían puesto de acuerdo y el hombre contestó que no se la había dado a nadie y que la había hecho él. Lo detuvieron, lo amenazaron y él se mantuvo firme en su declaración. La he hecho yo. Se entregó el informe al conde y el conde lo hizo conducir a su despacho. ¿Quién te ha dado esta proclama? Yo mismo la he compuesto. Pues bien, ya conocéis al conde y podéis figuraros cómo se puso ante tanto cinismo, tantas mentiras y tanta testarudez. El conde quería que denunciara al director de correos, a Khrushchev, repuso Pedro. Ya lo entiendo. Nada de eso. El conde no tiene necesidad de esta denuncia, dijo el ayudante de campo asustado. Khrushchev, sin esto, ya tenía otras cosas y por eso fue deportado. Pero el conde estaba indignadísimo. ¿Cómo has podido componerla tú? Le dijo. Tomó el diario de Hamburgo que tenía sobre la mesa. Aquí la tienes, tú no la has hecho, la has traducido y la has traducido mal porque eres un imbécil que no sabes ni siquiera el francés. ¿Qué os parece? No, no he leído ningún diario, la he compuesto yo. Ah, pues, si es así, eres un traidor y te mandaré a los tribunales y te ahorcarán. Dime quién te lo ha dado. Y no hubo manera de conseguir que Verachagin dijera otra cosa más que la que había dicho hasta entonces. El ayudante hizo una pausa para ver el efecto de que su narración producía entre los circunstantes y luego añadió: y en esto estamos. El conde llamó al padre del detenido, pero éste insistió y tuvo que comparecer ante los tribunales. Creo que los han condenado a trabajos forzados. Ahora el padre ha venido a pedir clemencia para su hijo, pero es un mal sujeto, ¿comprendéis? Un hijo de comerciante, un charlatán, un seductor. Ha frecuentado un poco la escuela y se cree que es un ser superior. Es un pillo. Su padre posee un restaurante cerca del puente de piedra y en el restaurante había un gran ícono de Dios Todopoderoso representado con un cetro y una mano en el mundo y la otra. Y el mundo en la otra. Entonces él se llevó el ícono a su casa por unos días y nunca adivinaréis lo que hizo. Encontró a un sinvergüenza, un pintor. Capítulo 11. Al llegar el ayudante a este punto de su relato, Pedro fue llamado por el gobernador general. Entró en el despacho del conde Rostopchín, que en aquel momento se frotaba la frente y los ojos con las manos, haciendo una serie de muecas. Un hombre de buena estatura le estaba diciendo algo, pero cuando entró Pedro, cayó y se fue. Buenos días, valiente guerrero, dijo Rostopchín cuando aquel hombre se hubo marchado. Hemos oído hablar de sus gestas históricas, pero no se trata de esto ahora. He de hablarle de otra cosa. Miró a Pedro fijamente y con un tono severo, como si fuera a reprocharle algo que deseara perdonar, le preguntó: amigo mío, entre nosotros, ¿es usted masón? Pedro calló. Estoy muy bien informado, prosiguió Rostopchín, pero sé que hay masones y masones, y espero que no sea usted de esos que, con el pretexto de salvar al género humano, quieren perder a Rusia. Sí, soy masón, contestó Pedro. Bien, supongo, amigo mío, que no ignora usted que Speransky y Magnitsky han sido enviados allá donde convenía, lo mismo que Khrushchev,
y lo mismo que los demás que, con el pretexto de construir un templo de Salomón, quieren destruir el templo de su patria. Debe usted suponer que había razones más que suficientes para considerar al director de correos un hombre perjudicial y que yo no lo hubiera deportado de no ser así. Sé que le ha enviado usted su coche para salir de la ciudad e incluso sé que le ha confiado algunos papeles. Le aprecio usted y no le quiero causar ningún daño. Y como es 2 veces más joven que yo, le aconsejo como un padre que deje usted de relacionarse con toda esta gente y que se vaya de Moscú lo más pronto posible. Pero, ¿qué falta he cometido? Khrushchev, conde, preguntó Pedro. Yo soy quien puedo interrogarle y no usted a mí, dijo Rostopchín. Si se le acusa de haber difundido las proclamas de Napoleón, esto es cosa que no ha podido ser probada. Y Verashchagin, vamos, le interrumpió Rostopchín, frunciendo el entrecejo y levantando la voz. Verashchagin es un traidor y recibirá el castigo que se merece, pero yo no le he hecho venir para entablar una discusión sobre este punto, sino para darle a usted un consejo, una orden, si lo prefiere así. Le pido que rompa toda clase de relaciones con Khrushchev y los demás y que se vaya de aquí. Ya me encargaré de acabar con todas esas locuras. Y comprendiendo por fin que no había ninguna razón para mostrarse excesivamente severo con Pedro, que todavía no era culpable, añadió tomándole amistosamente la mano: nos hallamos en víspera de un gran desastre y no tengo tiempo de ser amable con todos los que hablan conmigo. A veces se deja dominar uno por los nervios. Y bien querido, ¿qué piensa usted hacer? Nada, respondió Pedro. La expresión del conde volvió a enfurruñarse. Si quiere usted un buen consejo, márchese lo antes posible. Es todo lo que le puedo decir a buen entendedor. Adiós, querido. A propósito, ¿es verdad que la condesa ha caído en las garras de los santos padres de la Compañía de Jesús? Pedro no contestó y salió del despacho de Rostopchín sombrío y disgustado como no lo había estado nunca. Cuando regresó a su casa ya era de noche. 8 personas le estaban esperando: el secretario del comité, el coronel de su batallón, su administrador y diversos solicitantes. Todos deseaban verle para hablarle de asuntos que él había de decidir. Pedro sabía de qué le hablaban y no logró interesarse por ninguna de aquellas cuestiones. Contestaba a todas las preguntas con el deseo de liberarse de sus visitantes. Por último, cuando se quedó solo, pudo leer la carta de su esposa. Ellos, los soldados, en la batería, murmuró el príncipe Andrés, muerto, el viejo, la simplicidad es la sumisión a Dios. Mi mujer se casa, es preciso olvidar y comprender. Sin desnudarse, se dejó caer sobre la cama y se durmió. Cuando se despertó al día siguiente, su criado le dijo que un funcionario había ido de parte del conde Rostopchín para enterarse de si el conde Besukov se habría marchado o no. En el salón le esperaban una docena de personas que querían hablar con él, pero Pedro se arregló rápidamente y en vez de ir a ver a los que le esperaban, fue por la escalera de servicio y salió por la puerta cochera. Desde aquel día hasta después del saqueo de Moscú, ninguno de los familiares de Besukov, a pesar de las pesquisas que se realizaron, pudo verle ni saber dónde se hallaba. Capítulo 12. Hasta el día 1 de septiembre, es decir, hasta la víspera de la entrada del enemigo en Moscú, los Rostov no se movieron de la ciudad. Desde que Petya, que había entrado en el regimiento de cosacos del príncipe Obolensky, había marchado a Bielaya-Tserkov, donde se formaba el regimiento, la condesa no había cesado de temblar de miedo. La idea de que sus 2 hijos estaban en la guerra, que los dos habían huido de su protección maternal y que un día u otro los dos podían morir como habían muerto los 3 hijos de una amiga suya, manteníase en su cerebro con una persistencia cruel. Intentaba lograr que regresara Nicolás y quería ir ella misma a Bielaya-Tserkov para ver si podía llevarse a Petya a San Petersburgo, pero tanto una cosa como otra eran absolutamente imposibles. Petya no podía alejarse del campo de operaciones más que con su regimiento o permutando con alguien, y Nicolás no se sabía dónde se hallaba, pues después de su última carta explicando su entrevista con la princesa María no había vuelto a tener noticias suyas. La condesa no dormía y si alguna vez lograba amodorrarse un poco soñaba con sus hijos muertos. Después de muchos proyectos y de muchas conversaciones, el conde encontró por fin la manera de tranquilizar a la condesa. Hizo trasladar a Petya del regimiento de Obolensky
al de Zhukov, que se formaba cerca de Moscú. Petya continuaba en el ejército, pero con este cambio la condesa tenía el consuelo de poder ver a uno de sus hijos cerca de ella y esperaba poder conseguir que Petya no tuviera que alejarse de allí y encontrar la manera de inscribirlo en servicios que no hicieran necesaria su intervención en ninguna batalla. Cuando únicamente era Nicolás el que estaba en peligro, la condesa creía, reprochándose a sí misma por ello, que quería más al mayor que a los demás hijos. Pero cuando el pequeño, aquel muchacho travieso que no quería estudiar, que removía toda la casa y que rompía todo, que se metía con todo el mundo, cuando su Petya, aquel Petya de la naricita respingona, de los ojos negros, fresco y rollizo, y con las mejillas apenas cubiertas de un ligero vello, se marchó a vivir entre hombres corpulentos, terribles y crueles que gozaban luchando. Entonces le pareció que prefería el pequeño a los demás. A medida que se acercaba el momento en que Petya tenía que regresar a Moscú, la inquietud de la condesa aumentaba en vez de disminuir, como si aquel momento no hubiese de llegar nunca. La presencia no solo de Sonia, sino de su preferida Natacha y hasta la de su marido, le producían un profundo enojo. Pensaba que no necesitaba a su lado a nadie más que a Petya. En los últimos días de agosto, los Rostov recibieron otra carta de Nicolás. Les escribía desde la provincia de Voronezh, a donde lo habían mandado a adquirir caballos. Aquella carta no tranquilizó a la condesa. Cuando supo que uno de sus dos hijos se hallaba fuera de los peligros de la lucha, empezó a inquietarse aún más por el otro, por el pequeño Petya. Casi todas las amistades de los Rostov se habían marchado de Moscú. Se le dijo a la condesa en todos los tonos y en todas las formas que debía marcharse inmediatamente, pero ella no quiso ni oír hablar de ello antes de recuperar su tesoro, su Petya adorado. Petya llegó el 28 de agosto. La ternura apasionada y enfermiza con que su madre lo recibió no fue muy del agrado del nuevo oficial de 16 años, a pesar de que su madre le ocultaba sus gestiones para retenerlo cerca de ella. Petya comprendió sus planes e instintivamente, temiendo enternecerse y afeminarse al lado de su madre, se mostró frío con ella y evitaba su compañía. Durante su permanencia en Moscú se pasó muchas horas con Natacha, a la que había querido siempre con un cariño especial, casi como un enamorado. Con la negligencia habitual del conde, el 28 de agosto no había nada preparado para la partida, y los carros que habían de venir de las fincas de Riazán y de Moscú para transportar los muebles y los equipajes no llegaron hasta el día 30. Del 28 al 31 de agosto todo Moscú estuvo en constante movimiento y haciendo toda clase de preparativos. Cada día entraban en la ciudad por la puerta de Dorogomilovo millares de heridos de la batalla de Borodino y millares de carros cargados de personas y de muebles salían por las otras puertas. A pesar de los bandos de Rostovchin, por la ciudad circulaban las noticias más extrañas y contradictorias. Unos decían que no se había ordenado marchar a nadie y otros, por el contrario, afirmaban que habían sido retiradas todas las imágenes de las iglesias y que hacían marchar a todo el mundo por la fuerza. Había quien aseguraba que después de la batalla de Borodino se había entablado otra en la cual los franceses habían sido aniquilados y no faltaba quien decía todo lo contrario, esto es que todo el ejército ruso había sido aniquilado. Había otros que afirmaban que la milicia de Moscú saldría con el clero a batirse en las tres montañas, y muchos explicaban en voz baja que no se había permitido al metropolitano Agustín salir fuera de la ciudad, que los traidores habían sido detenidos, que los campesinos se habían sublevado y saqueaban a los fugitivos y otras cosas por el estilo. Todo esto, sin embargo, no eran más que habladurías. En realidad, tanto los que se iban como los que se quedaban, a pesar de que todavía no había celebrado el Consejo de Fili, todo tenía que decidirse el abandono de Moscú. Tenían el presentimiento, sin decírselo, de que Moscú se rendiría totalmente y que era necesario huir y salvar cada cual lo que pudiera cuanto antes mejor. La gente presentía que no había de pasar mucho tiempo sin que se produjeran acontecimientos extraordinarios, pero hasta el día 1 de septiembre nadie había notado nada. Lo mismo que el condenado conducido al lugar de suplicio sabe que ha de morir pronto y sin embargo mira sin cesar a su alrededor y se arregla el gorro que se le ladea. Moscú seguía imperturbable su vida habitual, a pesar de saber que su pérdida sería inminente en cuanto quedasen rotas las ataduras condicionales de la existencia a las cuales los hombres estaban acostumbrados a someterse. Durante los 3 días
que precedieron la ocupación de Moscú, toda la familia Rostov estuvo atareada haciendo diversos preparativos. El conde Andrievich corría de un lado para otro de la ciudad, recogiendo por todas partes los rumores que circulaban y corría luego de un extremo al otro de la casa, dando órdenes tontas y desprovistas de sentido común para acelerar la partida. La condesa, que vigilaba cómo eran empaquetados los objetos que tenían que llevarse, estaba descontenta de todo y buscaba a Petia, que huía constantemente de ella y tenía unos celos horribles de Natacha, porque el muchacho se pasaba las horas muertas en su habitación. Únicamente Sonia se ocupaba de la parte práctica del embalaje de los objetos, pero en aquellos días se mostraba muy triste y silenciosa. La carta de Nicolás, en la cual hablaba de su entrevista con la princesa María, había provocado unos comentarios muy alegres de la condesa, que no se había recatado de decir delante de Sonia que en aquella entrevista entre la princesa María y Nicolás ella veía la mano de Dios. No tuve un momento de alegría, dijo la condesa, mientras duró el noviazgo de Natalia con Volkonsky, pero he deseado que Nicolás se casara con la princesa y tengo el presentimiento de que este deseo mío llegará a realizarse. Esto será una gran cosa. Sonia comprendía que aquello era verdad, porque la única manera de rehacer la situación de los Rostov era un matrimonio rico y la princesa era un magnífico partido. Sin embargo, todo aquello le causaba mucha pena. A pesar de su dolor, o quién sabe si a causa de su dolor, quiso encargarse de los cuidados más difíciles del embalaje y de los preparativos, y así se pasaba todo el día ocupada. El conde y la condesa se valían de ella cuando querían ordenar algo. Petty y Natacha, por el contrario, no solo no ayudaban, sino que más bien servían de estorbo, molestando a todo el mundo y llenando la casa con sus gritos, sus risas y la algarabía infernal que producían. Reían y se alegraban no porque tuvieran ningún motivo especial, sino porque estaban satisfechos y alegres, y es por esto que todo lo que ocurría era un motivo de risa y de alegría para ellos. Petty estaba contento porque había salido de su casa siendo un niño y ahora todos decían que había vuelto hecho un valiente, y además porque desde Belaya Serkov, donde no había ninguna esperanza de entrar en fuego, había sido trasladado a Moscú, donde todos tendrían que batirse bien pronto. Pero la razón principal de su satisfacción era ver a Natacha, de la cual no se separaba ni un instante, contenta y alegre. Y Natacha estaba alegre porque había estado triste mucho tiempo y ahora no se acordaba ya de su tristeza y se sentía muy bien. Y también estaba alegre porque había alguien que la admiraba, y siendo la admiración un elemento necesario para ella, la de Petia había de proporcionarle un profundo placer. Y principalmente estaban alegres los dos porque la guerra se acercaba a Moscú, porque pronto se lucharían las murallas, porque se distribuían armas, porque todo el mundo huía y porque en definitiva pasaba algo extraordinario. Y esto es siempre divertido, sobre todo cuando se es joven. Capítulo 13. El sábado día 31 de agosto reinaba una febril actividad en la casa de los Rostov y todo estaba envuelto de cualquier manera. Todas las puertas estaban abiertas, los muebles fuera de su sitio habitual y los cuadros descolgados de las paredes. En las habitaciones había baúles por todas partes, montones de paja, papel de embalar y cuerdas. Los criados que se llevaban los objetos andaban pesadamente. En el patio los carros de los campesinos tocábanse el uno con el otro, unos cargados hasta por encima de las barandillas y otros vacíos todavía. Las voces y las pisadas de una multitud de criados y de campesinos llegados con sus carros resonaban en toda la casa, llenándola de ruido. El conde había salido para pasar la mañana en un sitio u otro. La condesa, que tenía un fuerte dolor de cabeza, se había echado en el diván y se ponía paños empapados de vinagre en la frente. Petty no estaba en casa, había ido a ver a un compañero suyo con el cual tenía el propósito de pasar de la milicia al servicio activo. Sonia en el salón vigilaba el embalaje de la cristalería y de las porcelanas. Natalia permanecía en su habitación rodeada de un verdadero montón de vestidos, de lazos y de chales diseminados por el suelo en un perfecto desorden. Contemplaba fijamente un vestido pasado de moda, era el que había llevado en el primer baile a que había asistido en San Petersburgo. Natacha estaba avergonzada de no hacer nada cuando todos los de la casa estaban tan ocupados y muchas veces durante la mañana había intentado ocuparse en algo. Sin embargo, sus pensamientos iban hacia otro sitio y ella no podía emprender ningún trabajo si no ponía en él toda su alma y todas sus fuerzas.
Presenció al lado de Sonia el embalaje de la cristalería con la intención de ayudar, pero luego prefirió irse a su habitación para arreglar sus cosas. Se distrajo durante un buen rato repartiendo trajes y lazos entre las criadas, pero cuando fue preciso ocuparse seriamente de ordenarlos, se dio cuenta de que aquella tarea era muy enojosa. Duñacha, palomita mía, ¿verdad que te encargarás tú de arreglar todo esto? Sí, sí, y cuando Duñacha, que era muy servicial, le prometió que se ocuparía de todo, se sentó en el suelo, tomó su vestido de baile y se sumió en una profunda meditación. La conversación de las doncellas en la sala contigua y el ruido de los pasos rígidos en la sala y en la escalera de servicio la sacaron de sus reflexiones. Se levantó y miró por la ventana. En la calle se detenía en aquel momento un enorme convoy de heridos. En la puerta cochera se aglomeraron las doncellas, los criados, la cocinera, los cocheros y los ayudantes de cocina para ver a aquellos desdichados que habían derramado su sangre por la libertad de la patria. Natacha se puso un pañuelo blanco sobre la cabeza y sosteniéndose la punta con las manos salió a la calle. La antigua ama de llaves, la vieja María Kuzminilla, se había separado del grupo que obstruía la puerta de la cochera y cerca de un carro hablaba con un joven oficial pálido que iba tendido sobre una manta. Natacha dio algunos pasos y se detuvo tímidamente para escuchar lo que decía la anciana. Entonces no tiene usted a nadie en Moscú. Creo que estaría usted mejor en una casa particular. Aquí ya ve usted, los señores se marchan. No sé si lo querrán, dijo el oficial con voz apagada. Mire usted, aquí está el jefe, pregúnteselo. Y señaló a un comandante grueso y corpulento que atravesaba la calle por detrás de las hileras de los carros. Natacha miró asustada la cara del oficial herido y sin vacilar se dirigió hacia el comandante. ¿Pueden quedarse en mi casa los heridos? Preguntó. El comandante se acercó la mano a la visera de la gorra, sonrió levemente. ¿Qué pide usted por este servicio? Natalia repitió tranquilamente su pregunta y la expresión de su semblante era tan seria y tan grave que el comandante dejó de sonreír. Permaneció pensativo unos instantes, preguntándose hasta qué punto podía ser aquello posible, y después de reflexionar contestó afirmativamente. Oh sí, ¿por qué no? Es posible. Natalia inclinó ligeramente la cabeza y corrió hacia María Kuzminilla, que no se había movido del lado del oficial herido, hablándole en un tono de profunda compasión. Dice que sí, que es posible. El carro entró en el patio de la casa de los Rostov. Docenas de carros de heridos e instancias de los habitantes comenzaron a entrar en los demás patios y a detenerse en las puertas de la casa de la calle Porzelskaya. Natalia se sentía satisfecha de tratar a gente nueva, al margen de las condiciones habituales de su vida. Ayudada por María Kumisnacha, procuraba hacer entrar en el patio a tantos heridos como era posible. Pero tenemos que consultárselo al conde, dijo María. No, no es necesario. Por un día podemos quedarnos en el salón, podemos darles la mitad de las habitaciones. Ah, señorita, creo que nos excedemos. Hasta para dejarlos entrar en el pabellón de los criados hay que pedir permiso. Bueno, pues iré a pedirlo. Natalia se dirigió presurosamente hacia la casa y entró de puntillas en la sala de delante, de donde por la puerta entornada salía un fuerte olor a vinagre y a éter. ¿Duerme, mamá? ¿Cómo quieres que pueda dormir? Suspiró la condesa, que acababa de despertarse. Mamá, madrecita, dijo Natacha, arrodillándose ante la condesa y acercando su cara a la de su madre. Perdona que te haya despertado, no lo haré más. Es María Kumisnicha quien me ha hecho venir. Han traído a unos oficiales heridos. ¿Lo permites? No saben dónde ponerlos. Yo sé que tú lo querrás. ¿Qué oficiales? ¿Quién los ha traído? No sé lo que quieres decir, objetó la condesa. Natacha se echó a reír, la condesa sonrió también débilmente. Ya sabía yo que no te opondrías, voy a decirlo. Y besando a su madre se fue corriendo. En la antesala encontró a su padre que traía malas noticias. Estamos perdidos, el club está cerrado y la policía también se va, dijo muy disgustado. Papá, he invitado a los heridos a alojarse en nuestra casa. ¿Verdad que no te disgusta? Sí, claro que no, dijo el conde distraídamente. No se trata de esto. Lo que hemos de hacer es no entretenernos con tonterías y ayudar a prepararlo todo para la marcha. Hemos de marchar mañana mismo. Y llamó al mayordomo para encargarle que transmitiera esta orden a los criados.
Durante la comida, Peter proporcionó también algunas noticias. Dijo que el pueblo se estaba armando en el Kremlin, a pesar de que Rostopchin había asegurado en sus carteles que avisaría con 2 días de anticipación y que se había dado la orden de que al día siguiente todo el mundo fuera con armas a las 3 montañas, donde se entraría una gran batalla. Mientras Petya explicaba esto, la condesa miraba con horror su cara animada y alegre. Se veía que si ella le decía algo, si pedía a su hijo que no fuera a aquel combate, él, que lo esperaba con entusiasmo, diría también algo sobre los hombres, sobre el honor y sobre la patria, algo tan insensato, tan enérgico y tan obstinado que no se le podía objetar nada y todo esto estaría perdido. Por esto, con la esperanza de poder arreglar las cosas para marcharse antes de la batalla y llevarse a Petya consigo en calidad de defensor y protector, no le hizo ninguna observación, sino que después de comer llamó al conde y con los ojos llenos de lágrimas le suplicó que se la llevara de allí cuanto antes mejor, aquella misma noche, a ser posible, con la astucia involuntaria del amor propia de las mujeres y aún más de las madres, ella que hasta entonces se había mostrado muy valiente, juró que se moriría de miedo si no podía marcharse aquella misma noche, y a partir de aquel momento efectivamente tuvo miedo de todo. Capítulo 14. La señora Schoss, que había ido a ver a su hija, aumentó más aún los temores de la condesa al explicar que se había visto en la calle Mineskaya, donde se hallaba instalado el depósito de alcoholes. No había podido pasar por allí porque una muchedumbre borracha invadía las calles, chillando desaforadamente. Se había visto obligada a tomar un coche y a dar un gran rodeo para regresar a su casa. Durante el trayecto, el cochero le había contado que el populacho acababa de destrozar las cubas y los barriles del depósito municipal y que se había dado orden de proceder de aquel modo. Después de comer, todos se pusieron a embalar objetos con una rapidez febril y acelerar los preparativos para la marcha. El conde no salió de la casa en toda la tarde y se acercaba constantemente a los criados recomendándoles que se dieran prisa. Petya daba órdenes en el patio. Sonia andaba desorientada con las órdenes contradictorias del conde. Los criados gritaban, discutían, hacían ruido y corrían por los salones y por los pasillos. Natalia, con la pasión que solía poner en todas las cosas, también trabajaba. En los primeros momentos de su intervención en las faenas del empaquetado y embalaje fue mirada con cierto recelo porque todos esperaban que fuese una broma y se preguntaron si tenía que obedecerla. Sin embargo, ella quiso con obstinación y ardor que la obedecieran y se disgustó hasta el punto de llorar porque no le hacían caso, pero por fin logró imponerse. Cuando Natacha se puso a trabajar, en la sala había 2 tapices, pues el conde poseía unos jovelinos de gran valor. Los criados, bajo la dirección de Sonia, iban metiendo los tapices en una caja y las porcelanas en otra. Las 2 cajas estaban ya llenas y encima de la mesa quedaban todavía muchas piezas de porcelana y los criados traían aún más. Se necesitaba otra caja y los criados fueron a buscarla. Espera, Sonia, creo que cabrá todo en las 2 cajas, dijo Natalia. Es imposible, señorita, ya lo hemos intentado, aseguró el mayordomo. Natalia empezó a sacar rápidamente de la caja los platos y las figuritas envueltas en papel. Los platos se ponen así, entre los tapices, dijo, y ya haremos bastante si podemos colocar los tapices solo en 3 cajas. No, hazme el favor, espera. Y Natalia empezó a meter los platos entre los tapices. Esto no se ha de poner aquí, repuso separando unos platos de porcelana de Kiev y separando unos de Sajonia, dijo. Estos sí, estos hay que ponerlos también con los tapices. Déjalo, Natalia, ya lo haremos nosotros, exclamó Sonia con un ligero acento de reproche. Déjelo, señorita, repitió el mayordomo, pero Natalia no cedió. Sacó todos los objetos de la casa, los embaló nuevamente y aseguró que no era necesario llevar los tapices viejos ni la vajilla ordinaria. Cuando lo hubo sacado todo, empezó a colocarlo otra vez de una manera distinta. Y, en efecto, al dejar aparte todo lo que no habían de llevarse, las 2 cajas bastaron para los objetos de valor. No obstante, quedaron tan llenas que no había manera de cerrarlas. Hubiera podido sacar algo, pero Natalia se empeñó en que había de caber todo. Deshacía los paquetes, volvía a hacerlos, apretaba las tapas, obligaba al mayordomo y a Petya que la ayudaba a hacer presión. Y ella misma hacía esfuerzos por desesperados. Bueno, basta, Natalia, dijo Sonia. Tienes razón, pero quita esto de encima. No quiero quitarlo, contestó Natalia, sosteniéndose con una mano los cabellos que le caían sobre la cara y apretando con la otra los tapices. Aprieta, Petya, gritó. Tú empuja también, Vasilich.
Los tapices acabaron por entrar del todo y entonces Natacha saltó, batió palmas y hasta lloró de alegría. Sin embargo, todo aquello no duró más que un segundo. Enseguida emprendió otro trabajo y todos le obedecieron, ya sin vacilar. Incluso el conde aceptó las modificaciones que Natacha introdujo en algunas de sus órdenes y fue ella quien dirigió desde aquel momento todos los preparativos. El trabajo adelantaba gracias a las órdenes de la muchacha. Las cosas inútiles eran dejadas de lado y las otras guardadas cuidadosamente en las cajas y los baúles, aprovechando todos los rincones. Pero a pesar de la actividad de los criados, por la noche aún no estaba todo hecho. La condesa se durmió y el conde, después de aplazar la partida para el día siguiente por la mañana, también se fue a acostar. Sonia y Natalia se tendieron vestidas en un diván de gabinete. Aquella noche, por la calle Poverskaya, pasó un coche conduciendo a otro herido, y María Kuzminicha, que estaba en la puerta cochera, lo hizo entrar a la casa. Aquel herido, según supuso la anciana criada, debía ser un personaje muy importante. Lo transportaban en un coche cerrado y un criado viejo, de aspecto respetable, iba en el pescante con el cochero. Detrás, en otro coche, iba un médico y dos soldados. Vengan ustedes aquí, dijo María Kuminishcha al criado viejo. Los señores se van y la casa se queda completamente vacía. No sabemos a dónde llevarlo, repuso el criado. Vivimos en Moscú, pero en casa no hay nadie. Pues aquí encontrarán ustedes todo lo que necesitan. ¿Está muy mal herido? El criado hizo un gesto de desesperación. No sé si podrá llegar a casa. Hemos de preguntárselo al doctor. Está bien, dijo el médico. El criado volvió al coche herido, miró hacia el interior, bajó la cabeza y ordenó al cochero que entrara en el patio. Señor mío, Jesucristo, murmuró María Kuzminicha. Pasen por aquí. Los señores no dirán nada, pero era preciso evitar subir la escalera por el estado del herido y lo condujeron al pabellón, dejándolo en el cuarto de la señora Schoss. El herido era el príncipe Andrés Volkonsky. Capítulo 15. Y llegó el último día de Moscú. Era un domingo claro y suave de otoño, como todos los domingos. Las campanas sonaban en todas las iglesias, parecía que nadie comprendía todavía lo que les esperaba a la ciudad. Únicamente los dos barómetros del estado y de la sociedad, la plebe, es decir, los pobres y los precios de las subsistencias, indicaban la trágica situación de Moscú. Los obreros de la fábrica, los criados, los campesinos, los seminaristas, los funcionarios y los gentiles hombres mezclados en una masa enorme y compacta se dirigieron por la mañana muy temprano a las Tres Montañas. Después de haber permanecido allí un buen rato, la multitud, convencida de que Moscú se vendería, se dispersó por las tabernas y sitios de diversión. Los precios de las cosas indicaban la gravedad del momento. Las armas, el oro, los carros y los caballos aumentaban de precio constantemente y el precio de los billetes de banco y de los objetos caseros bajaban sin cesar. Hacia el mediodía, ciertas mercancías caras como el terciopelo se vendían a precio irrisorio, mientras que por un caballo de carga se pagaban 500 rublos. Los muebles, los espejos y los bronces se daban casi por nada. En la antigua y confortable casa de los Rostov, la abolición de las antiguas condiciones de la vida se manifestó muy débilmente. Por la noche desaparecieron 3 criados, pero no se llevaron nada, y por lo que se refiere al precio de los objetos, se daba el caso de que los 30 carros que habían llegado de afuera para hacer el traslado contenían inmensas riquezas enviadas por mucha gente, por las cuales habían sido ofrecidas cantidades fabulosas. No solo ofrecían sumas considerables por los carros, sino que durante toda la noche y a primeros de horas de la mañana de aquel día, el patio de los Rostov se vio lleno de criados y de hombres de todas las clases sociales que, de parte de los oficiales heridos, y los mismos heridos alojados en la casa de los Rostovs y en las casas vecinas iban a suplicar que les cedieran carros para marcharse de Moscú. El mayordomo, a pesar de compadecer mucho a los heridos, se negaba rotundamente a acceder a aquellas peticiones, diciendo que ni siquiera se atrevería a exponérselas al conde. A pesar de la lástima que le inspiraban los heridos que se quedaban allí, era evidente que si cedían un carro no habría ninguna razón para negar otro y así hasta el último, dejando a los señores en un solo carruaje. 30 carros no bastaban para el transporte de todos los heridos, y en aquella desbandada general era imposible dejar de pensar en sí mismo y en la familia.
Esto es lo que el mayordomo pensaba por cuenta de su señor. El conde Elías Andrievich, que fue el primero en despertarse por la mañana, salió sin hacer ruido del cuarto para no despertar a la condesa. Los carros ya preparados estaban en el patio y los coches frente a la puerta. El mayordomo se hallaba allí hablando con un oficial joven que llevaba un brazo en cabestrillo y con un asistente viejo. Al darse cuenta de la presencia del conde, el mayordomo les hizo una seña al oficial y al asistente para que se apartaran. ¿Está todo a punto, Vasilich? Preguntó el conde, pasándose la mano por el cráneo y saludando al oficial y al asistente con una mirada bondadosa. Pueden enganchar enseguida, excelencia. Está bien, la condesa va a despertarse y todo lo haremos con ayuda del señor. Y dirigiéndose al oficial le preguntó afectuosamente, ¿cómo va eso? ¿Están ustedes alojados aquí? El oficial avanzó unos pasos, su cara pálida se colorió de repente. Conde, por favor, permítame, por el amor de Dios, deje que me ponga en algún rincón de sus carros. Aquí no tengo a nadie, en cualquier sitio, en un rincón sobre los bultos. Aún no se había acabado el oficial de pronunciar estas palabras cuando el asistente se dirigió al conde pidiendo lo mismo para su amo. Sí, dijo precipitadamente el conde, por mi parte encantado. Vasilich, di que descarguen 2 carros, que quiten lo que sea preciso. Sus instrucciones eran muy vagos, pero la expresión de profundo agradecimiento del oficial le confirmó en su intención. Miró a su alrededor y vio que en el patio, en la puerta de la cochería, en las ventanas del pabellón y en todas partes había heridos y asistentes. Todos le contemplaban ansiosamente y hacían ademán de dirigirse a él. Venga a la galería, excelencia, dijo el mayordomo. ¿Qué quiere que hagamos con los cuadros? El conde lo siguió hacia la casa repitiendo la orden de no negar un sitio en los carros a los heridos que quisieran marcharse. Si es necesario, quitaremos algo, añadió en voz baja, como si temiera que alguien pudiese oírle. ¿Qué le vamos a hacer? A las 9 se despertó la condesa y Matriona Timofeyevna, su camarera vieja que ejercía cerca de su ama las funciones de jefe de gendarmería, entró a decirle que María Karlovna estaba ofendida y que los vestidos de verano de la señorita no podían ser dejados en la ciudad. Al preguntar a la condesa por qué estaba ofendida, la señora Schoss, Matriona Timofeina, contestó que había sacado su baúl del carro y que sacaban otros equipajes y se llevaban heridos porque el conde, con su habitual bondad, los había dispuesto así. La condesa hizo llamar a su marido. ¿Pero qué es lo que ocurre, amigo mío? ¿Aún descargan más cosas? ¿Sabes, querida? Ahora venía a decírtelo. Un oficial ha venido a pedirme que dejara algunos carros para los heridos. Nosotros podemos comprar todo eso y en cambio ellos no pueden quedarse aquí. ¿No lo comprendes? Lo tenemos en casa, en el patio. Los hemos invitado y me parece que no los podemos llevar. ¿Sabes? No hemos de preocuparnos por eso. El conde hablaba tímidamente, como siempre, que tenía que decir algo muy importante. La condesa estaba acostumbrada a este tono que siempre precedía a algún asunto que arruinara a sus hijos, la construcción de una nueva galería, de un invernadero o de un teatro. No la sorprendió en absoluto aquel nuevo gesto de su marido, pero se creyó en el caso de contradecir los argumentos que él aducía con voz asustada, siguiendo la costumbre de rebatir todo cuanto su marido le proponía con la habitual actitud de sumisión tímida, dijo, escucha, querido, nos has colocado en una situación en que ya no dan nada por la casa y ahora quieres perder la fortuna de nuestros hijos. Tú mismo has dicho que en casa hay objetos de valor de 100.000 rublos. No puedo consentir que los dejes aquí para que se pierdan. El gobierno es el que debe preocuparse de los heridos y las autoridades ya deben saber lo que tienen que hacer. Anteayer tú mismo viste como de aquí enfrente de casa de los Lopuquín se lo llevaban todo. Esto es lo que hacen los inteligentes y únicamente nosotros somos tontos. Ya que no tienes compasión de mí, tenla al menos de tus hijos. El conde hizo un gesto desesperado y salió de la habitación sin pronunciar palabra. ¿Qué ocurre, papá? Preguntó Natalia, que entraba en aquel momento en el cuarto de su madre. Nada, que te interese, repuso el conde enfadado. No, si lo he oído todo, repuso Natacha. ¿Por qué no lo quiere mamá? ¿Y a ti qué te importa? Gritó el conde. Natacha se acercó a la ventana y se quedó pensativa. Mira, papá, exclamó de pronto. Ver, viene hacia aquí.